Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Que los derbis se viven con pasión es algo que está fuera de toda duda, pero que esa misma pasión a veces se emplea de una manera poco inteligente es igualmente cierto. Luis Fernández lo demostró en la temporada 1996-97 entrenando al Athletic de Bilbao y generando un enfrentamiento contra un entrenador con el que parece difícil enemistarse, Javier Irureta, entonces técnico de la Real Sociedad. Todo empezó con la formidable victoria de la Real en San Mamés en la sexta jornada de aquella liga. 1-3 fue el resultado. Jica Crayoveanu adelantó a la Real en el minuto 25. De Paula hizo el 0-2 en el 32. Ziganda recortó distancias en el 35 e Iriáquez sentenció el encuentro cuando solo faltaban 7 minutos para el final. La victoria realista llegó después de un muy caliente derbi de pretemporada, en el que el Athletic le endosó un 6-1 a la Real en un encuentro marcado por la tensión todavía abierta desde el fichaje de Joseba Echeverría por el equipo bilbaíno. Aquella goleada la contestaron los de Irureta cuando de verdad contaba, cuando había puntos en juego. En su análisis del encuentro ante la prensa, Irureta explicó que el mérito de la victoria fue Churiurdín. El Athletic no nos ha regalado nada a lo largo del partido, dijo, considerando que el partido estuvo abierto hasta el minuto 61, cuando Urrutia fue expulsado. Y añadió, la clave del encuentro ha podido estar si Mutiu llega a conseguir el 0-3. De haber sido así, San Mamés se hubiera caído y el partido ya hubiera quedado prácticamente sentenciado a nuestro favor. Pero por el contrario, en el ataque posterior ha llegado la falta que ha sacado Guerrero y que supuso el 1-2. Esa inocente frase la aprovechó Luis Fernández para cargar contra Irureta de una manera sorprendente. Pienso que Jabo vive un poco con rencor. Dice 0-3, cojones. Yo no soy entrenador desde hace mucho tiempo, pero he jugado al fútbol. Me fui del Cannes, me fui del París, y no digo que allí no saben jugar al fútbol porque yo ya no sea su entrenador. El pasado se olvida, hay que estar en el presente, en la Real. Si él dice que 0-3, yo también puedo decir que nosotros podríamos haber ganado 6-3. Voy a comer con él y vamos a ver el partido juntos para ver dónde ve un 0-3. Que se quite un poco el rencor o lo que sea, dijo el francés. Irureta se mostró asombrado por las declaraciones del técnico rival y zanjó el debate de la mejor manera posible. No me conoce de nada bajo ningún aspecto. Alguien le habrá calentado para decir esas cosas. No tengo nada que demostrar. Sus declaraciones no se ajustan a la realidad. Llevo 9 años en primera. Solo deseo que el Athletic no gane contra nosotros y a partir de ahí que gane siempre. El Athletic ha sido mi club como jugador durante 5 temporadas y una como entrenador. Pero ahora soy el entrenador de la Real y la voy a defender siempre, explicó. La polémica en todo caso se reprodujo con el partido de la segunda vuelta. La prensa bilbaína quiso aprovechar una charla informal con universitarios en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto para tergiversar el sentido de las palabras de Irureta y calentar el derbi. He leído que yo critiqué la política de cantera del Athletic, y eso es mentira. Solo hice alusión cuando me preguntaron a que no se puede considerar que Urzaiz y Alquiza, por ejemplo, son jugadores de la cantera de Lezama. Pero de la misma forma yo no considero a Gracia como jugador de la cantera de Zubieta. Eso me parece obvio. No hice más comentario que ese con respecto a la cantera, dijo. Lo más polémico en todo caso fue una frase claramente sacada de contexto. Según se dijo en Bilbao, Irureta dijo, a Luis Fernández no le diré ni buenas tardes. En realidad, en esa conversación informal le recordaron a Irureta que unos días antes Vicente Cantatore le hizo una caricia antes del partido que enfrentó a Valladolid y Real Sociedad en el José Zorrilla, y el resultado fue de 3-0 para los pucelanos. Siendo Irureta como era un entrenador supersticioso, le dijo un periodista en tono de broma que en ese caso ni siquiera le debería dar la mano al entrenador del Athletic. Y respondí que no, pero dentro del tono de humor en que discurría la conversación, añadió Irureta. Luis Fernández decidió no hacer declaraciones antes del partido de Anoeta, pero se notó que lo preparó a conciencia para que no le pasara lo mismo que en San Mamés. Apenas hubo fútbol, el resultado final fue de 0-0, y si el encuentro quedó para el recuerdo fue porque 2 jugadores de la Real tuvieron que abandonar el partido con la cara ensangrentada. Luis Pérez recibió un golpe fortuito en el labio en el minuto 18 y tuvo que dejar su puesto a De Paula para que le pusieran 5 puntos de sutura. A Albistegui, en cambio, Urzaiz le partió la nariz de un puñetazo a 10 minutos del final. El canario Rodríguez Martel no señaló nada, y la jugada, aunque el delantero del Athletic la calificara de fortuita, bien pudo ser sancionada con severidad. ¿Y en los banquillos? Irureta y Luis Fernández ni siquiera se cruzaron, y en sala de prensa evitaron polemizar o referirse a su enfrentamiento previo. Solo hablaron de fútbol.
Pero al día siguiente, el francés del Athletic volvió a la carga, recordando lo que dijo Irureta en aquella charla con universitarios. Se ha equivocado y está equivocado. Él ha sido jugador y entrenador del Athletic. Cuando pasa eso, se sabe cómo actuar. El Athletic tiene una manera de ser y de vivir, y a partir de ahí se respeta, dijo el técnico rojiblanco, que añadió que había estado conversando con Irureta en el parking de Lezama durante 30 minutos cuando un día vino a recoger a su hijo, que jugaba entonces en las categorías inferiores del Athletic. La respuesta de Irureta, de nuevo, fue contundente. Luis Fernández miente, porque desde el derbi de la primera vuelta en San Mamés hasta ahora yo no me he visto con él. Es verdad que estuve en Lezama, pero antes del derbi. Creo que fue en la tercera o cuarta jornada. Llevé a mi hijo y coincidimos en la puerta de entrada. Solo fueron 3 minutos. Él dice que estuvimos charlando media hora, pero insisto, solo fueron 3 minutos. Y sentenció: creo que no merece la pena gastar un minuto más de tiempo en ello. Él tiene su camino, yo tengo el mío, y punto. Javier Irureta, técnico tranquilo y alejado de polémicas donde los haya, pocas veces habrá tenido que soportar un ataque como el que le lanzó Luis Fernández. No fue ni mucho menos la única polémica del galo en su paso por el Athletic, pero la elegancia con la que le contestó Irureta fue desde luego la mejor manera de zanjar este singular enfrentamiento.